¿Alguna vez te has preguntado cómo civilizaciones antiguas, sin acceso a herramientas modernas, lograron crear estructuras y máquinas que aún hoy nos sorprenden? Desde cortes en piedra imposibles hasta mecanismos de precisión que parecen fuera de su tiempo, existen tecnologías antiguas que desafían todo lo que creemos saber sobre el pasado. ¿Es posible que nuestros antepasados poseyeran un conocimiento que aún no hemos redescubierto? En este video exploraremos máquinas de los ancestros, tecnologías antiguas que no podemos explicar y revelaremos los misterios detrás de inventos ancestrales que podrían haber cambiado el rumbo de la humanidad. Prepárate para descubrir secretos que quizás los libros de historia no nos contaron. Acompáñanos en este viaje y mantén la mente abierta hasta el final. Desde las primeras excavaciones arqueológicas ha habido descubrimientos que desafían nuestra comprensión de la historia. ¿Cómo es posible que, hace miles de años, civilizaciones antiguas lograran desarrollar tecnologías que rivalizan con algunas de las más avanzadas de nuestros tiempos? Es un misterio que desconcierta a historiadores y científicos por igual, y que nos deja con más preguntas que respuestas. Algunos ejemplos parecen sacados de historias de ciencia ficción: máquinas de precisión, herramientas para tallar piedras duras y métodos de construcción que ni siquiera con la tecnología actual podemos replicar fácilmente. Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre lo que realmente conocemos de nuestros antepasados y hasta qué punto hemos subestimado sus habilidades. ¿Podría ser que en algún momento la humanidad tuvo acceso a conocimientos que hoy se han perdido? A lo largo de los próximos minutos, exploraremos varias de estas tecnologías, cada una más intrigante que la anterior. Desde la compleja máquina de Anticitera hasta las misteriosas baterías de Bagdad, este viaje nos llevará a través del tiempo y el espacio para intentar responder una pregunta clave. ¿Qué nos dicen estos descubrimientos sobre la verdadera capacidad tecnológica de nuestros ancestros? A medida que avancemos, prepárate para desafiar tus propios conceptos sobre la historia y lo que significaba ser avanzado en aquellos tiempos. La máquina de Anticitera es uno de los descubrimientos más sorprendentes y enigmáticos de la historia antigua. Este mecanismo, encontrado en los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera a principios del siglo XX, ha desconcertado a científicos e historiadores durante décadas. Su estructura compleja, compuesta por ruedas dentadas y engranajes de precisión, es tan avanzada que muchos la consideran el primer computador de la historia. ¿Pero qué función cumplía realmente esta máquina? Tras años de estudios, se descubrió que podía calcular posiciones astronómicas, predecir eclipses y seguir los ciclos de los Juegos Olímpicos. Su nivel de precisión es asombroso, y el hecho de que haya sido creada alrededor del año 100 a.C. plantea una pregunta importante: ¿cómo una civilización de hace más de 2000 años logró construir algo tan sofisticado? A medida que los arqueólogos y científicos investigan, surge una teoría fascinante. Algunos sugieren que la máquina de Anticitera podría haber sido producto de conocimientos avanzados transmitidos de generación en generación, quizás de una civilización anterior que ya dominaba conceptos complejos de mecánica y astronomía. ¿Podría ser que los antiguos griegos no fueran los primeros en descubrir esta tecnología, sino que simplemente conservaron conocimientos de una civilización perdida? Además, esta máquina sugiere que tal vez existieron otros dispositivos similares en el mundo antiguo que se han perdido en el tiempo. Su nivel de precisión y diseño nos hace cuestionar cuántas otras máquinas similares pudieron existir y si nuestros antepasados tenían una comprensión mucho mayor del cosmos de lo que imaginamos. En el próximo capítulo, exploraremos otro enigma fascinante: las baterías de Bagdad, un descubrimiento que parece desafiar todas las nociones sobre la electricidad en el mundo antiguo. Descubiertas en las cercanías de Bagdad en la década de 1930, las llamadas baterías de Bagdad consisten en una serie de jarras de cerámica con un cilindro de cobre en el interior y una varilla de hierro en el centro. A primera vista, estos objetos parecen inofensivos, pero los expertos comenzaron a sospechar que podrían ser más que simples contenedores de almacenamiento. Al analizar sus componentes, surgió una teoría sorprendente:
Estos dispositivos podrían haber sido baterías rudimentarias capaces de producir una pequeña corriente eléctrica. Si bien la función exacta de estas baterías sigue siendo debatida, varios experimentos modernos han demostrado que, al llenar las jarras con una solución ácida, como vinagre o jugo de limón, es posible generar electricidad. Esto ha llevado a muchos a preguntarse qué uso le habrían dado los antiguos habitantes de Mesopotamia a esta tecnología. Algunas teorías sugieren que las baterías podrían haber sido utilizadas en procesos de electrochapado, una técnica que permite recubrir objetos con una capa de metal, lo cual habría sido un avance significativo en la producción de joyería u ornamentos metálicos. Otra teoría plantea que estas baterías pudieron haber sido utilizadas con fines rituales o religiosos, produciendo pequeñas descargas para crear efectos visuales y sorprender a quienes las presenciaban. El descubrimiento de estas baterías plantea un misterio fascinante. Si civilizaciones antiguas ya experimentaban con la electricidad, ¿qué otros secretos tecnológicos podrían haberse perdido con el paso del tiempo? ¿Es posible que nuestros ancestros hayan tenido un conocimiento avanzado de la energía que aún desconocemos? A medida que continuamos explorando estos misterios, encontramos una serie de patrones que sugieren un nivel de sofisticación que parece incompatible con la época. En el próximo capítulo nos sumergiremos en otro enigma, las técnicas de corte de piedra que desafían nuestra tecnología moderna, comenzando con las increíbles estructuras megalíticas de Egipto y América del Sur. Uno de los aspectos más sorprendentes de muchas estructuras antiguas es la precisión con la que las piedras fueron cortadas y ensambladas, algo que hasta nuestros días deja a los investigadores sin respuestas claras. Las pirámides de Egipto, las construcciones de Machu Picchu y los templos de Pumapunku en Bolivia son solo algunos ejemplos de construcciones donde se utilizaron técnicas de corte de piedra que parecen demasiado avanzadas para la época en que fueron construidas. Las piedras en estos sitios arqueológicos están talladas con una exactitud tan asombrosa que en muchos casos no es posible insertar una hoja de papel entre ellas. En lugares como Pumapunku, en particular, los bloques presentan cortes tan rectos y ángulos tan perfectos que algunos investigadores sugieren que solo podrían haberse logrado con herramientas de alta precisión o incluso tecnologías láser. Sin embargo, tales herramientas no existían en la época en que estas estructuras fueron erigidas, al menos no según el conocimiento que tenemos actualmente. Esto ha llevado a varios expertos a especular sobre el posible uso de métodos de corte avanzados. Una teoría es que los constructores empleaban herramientas de aleación de cobre y arena para desgastar la piedra lentamente. Otra, aún más intrigante, plantea que pudieron haber utilizado algún tipo de tecnología acústica o de vibración que facilitaría el corte de las piedras con precisión. Estas construcciones nos enfrentan a un dilema. O bien los pueblos antiguos poseían conocimientos y herramientas avanzadas que se han perdido, o existe otra explicación aún por descubrir. De cualquier forma, estos misterios nos invitan a replantear lo que conocemos sobre la tecnología de la época.
del siglo XVI que también muestra la Antártida libre de hielo. Estos descubrimientos plantean la posibilidad de que en algún momento de la prehistoria existió una cultura avanzada que no solo exploró el mundo, sino que también documentó sus descubrimientos en mapas detallados que luego pasaron a manos de culturas posteriores. La existencia de estos mapas lleva a una pregunta intrigante. ¿Es posible que esta civilización antigua poseyera tecnologías avanzadas de navegación y cartografía similares a las que utilizamos hoy? O, como sugieren algunos, ¿podrían haber tenido acceso a un conocimiento aún desconocido? En el próximo capítulo, continuaremos nuestra exploración de estas sorprendentes tecnologías al analizar las antiguas técnicas de construcción de las pirámides, estructuras que no solo desafían nuestra comprensión arquitectónica, sino que también nos hacen cuestionar los métodos empleados para su construcción. Las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, representan uno de los mayores misterios arquitectónicos de todos los tiempos. Construidas con bloques de piedra que pesan entre 2 y 15 toneladas, estas estructuras gigantescas fueron ensambladas con una precisión que sigue asombrando a ingenieros y arqueólogos modernos. ¿Cómo fue posible mover y colocar estas piedras de manera tan exacta, sin maquinaria pesada ni tecnología avanzada? Diversas teorías han intentado explicar los métodos utilizados. Algunas sugieren el uso de rampas gigantes para arrastrar los bloques, aunque la construcción de estas rampas habría requerido tanto trabajo como la propia pirámide. Otras teorías plantean el uso de rodillos de madera o incluso sistemas de poleas rudimentarios. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logra responder completamente cómo fue posible alcanzar el nivel de precisión que observamos hoy. Más recientemente, algunos investigadores han propuesto que los egipcios podrían haber utilizado una especie de mezcla de piedra líquida, similar al concreto, vertida en moldes para crear los bloques in situ. Esta teoría, aunque controvertida, ofrece una posible explicación a la perfección de los bloques y a cómo encajan sin necesidad de mortero. Además, existen inscripciones en algunas tumbas que sugieren el uso de poderes o fuerzas desconocidas, lo cual ha llevado a algunos a especular sobre tecnologías perdidas o incluso intervenciones externas. Aunque estas ideas suelen ser rechazadas por la arqueología convencional, la pregunta sigue en pie. ¿Existió alguna técnica secreta que facilitó la construcción de las pirámides, una tecnología que se ha perdido en el tiempo? Con cada teoría, las pirámides nos recuerdan que nuestros antepasados tal vez tenían conocimientos mucho más avanzados de lo que imaginamos. En el siguiente capítulo nos adentraremos en otro enigma fascinante, los cráneos de cristal, artefactos enigmáticos que algunos creen que fueron tallados con tecnología más avanzada que cualquier herramienta antigua conocida. Los cráneos de cristal son objetos enigmáticos que han capturado la imaginación de muchos, generando teorías que van desde su supuesta conexión con civilizaciones avanzadas hasta su uso en rituales místicos. Estos cráneos, tallados a partir de un solo bloque de cristal de cuarzo, presentan un nivel de detalle asombroso y en algunos casos parecen haber sido hechos con herramientas que no estaban disponibles en la época en que se dice que fueron creados. Los más famosos son los cráneos de cristal que fueron supuestamente encontrados en América Central, particularmente en México y Guatemala. Se dice que algunos de ellos tienen propiedades únicas, como la capacidad de emitir energía o proporcionar visiones. Sin embargo, el aspecto más intrigante es la técnica de su fabricación. Algunos estudios han demostrado que los cráneos han sido tallados de manera tan precisa que parece imposible haber utilizado las herramientas de la época precolombina. A pesar de la controversia, la mayoría de los expertos en cristal y arqueología coinciden en que la tecnología utilizada para crear estos cráneos no coincide con las herramientas conocidas de los antiguos mayas o aztecas. Esto ha llevado a especulaciones sobre su origen. Algunos creen que fueron creados por culturas avanzadas que desaparecieron o que existieron mucho antes de lo que la historia convencional acepta. Otros sostienen que estos cráneos pueden haber sido elaborados en épocas más recientes y comercializados como antigüedades. Los cráneos de cristal también están envueltos en mitos y leyendas.
Algunos dicen que los cráneos tienen el poder de proporcionar un conocimiento profundo, sanación y conexión espiritual. Esta percepción ha alimentado el interés en ellos como herramientas de meditación y autodescubrimiento en la cultura contemporánea. A medida que exploramos estos misterios, la pregunta persiste: ¿fueron estos cráneos verdaderamente hechos por civilizaciones antiguas con conocimientos tecnológicos que hemos olvidado? En el próximo capítulo, examinaremos otro sorprendente artefacto antiguo, el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica que plantea interrogantes sobre el nivel de tecnología alcanzado por las antiguas civilizaciones. A lo largo de la historia, numerosos hallazgos arqueológicos han desatado el debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Entre ellos, los glifos y petroglifos en diversas partes del mundo han capturado la imaginación de investigadores y entusiastas por igual. Muchos de estos símbolos, encontrados en antiguas civilizaciones de América del Sur, Egipto y el Medio Oriente, parecen representar seres que no se ajustan a la morfología humana y naves voladoras, lo que lleva a algunos a especular sobre la influencia de visitantes de otros mundos. Uno de los casos más destacados es el de las figuras encontradas en la ciudad antigua de Nazca, Perú. Los famosos geoglifos de Nazca representan animales y formas geométricas gigantes que solo son claramente visibles desde el aire. Algunos teóricos sugieren que estas figuras podrían haber sido creadas como señales para naves espaciales, mientras que otros argumentan que estas obras son rituales que reflejan creencias astronómicas y religiosas. Otra zona de interés se encuentra en la cultura sumeria, donde ciertas tablillas y cilindros sellos presentan representaciones de lo que parecen ser dioses que descienden del cielo en naves voladoras. Estas imágenes han llevado a algunos investigadores a postular que las antiguas culturas no solo estaban en contacto con seres de otros mundos, sino que también podrían haber recibido tecnología o conocimientos avanzados de ellos. Aunque la mayoría de los arqueólogos rechazan la idea de que estas representaciones sean evidencia de visitas extraterrestres, no se puede negar que suscitan preguntas intrigantes sobre la creatividad y la perspectiva de las civilizaciones antiguas. ¿Acaso estas culturas estaban tratando de comunicar algo que todavía no comprendemos por completo? ¿O simplemente reflejan una interpretación mítica del mundo que los rodeaba? Mientras continuamos cuestionando el significado de estos glifos, nos preparamos para cerrar nuestra exploración con un último capítulo que resumirá las implicaciones de estas tecnologías antiguas y la necesidad de reexaminar nuestra historia, junto con un llamado a la acción para que el público reflexione sobre la búsqueda del conocimiento en un mundo lleno de misterios. A lo largo de este viaje, hemos explorado una variedad de artefactos y tecnologías que desafían nuestra comprensión de la historia y el desarrollo humano. Desde las pirámides de Egipto y los cráneos de cristal hasta el mecanismo de Anticitera y los glifos de antiguos astronautas, cada uno de estos elementos nos invita a cuestionar la narrativa convencional sobre nuestras raíces. La tecnología avanzada de las civilizaciones pasadas plantea una serie de interrogantes que invitan a la reflexión. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos bajo la arena del tiempo? Al reexaminar nuestra historia, es crucial considerar que, tal vez, los antiguos no eran tan primitivos como a menudo los retratamos. Las impresionantes habilidades de ingeniería, la comprensión de la astronomía y las innovaciones que demostraron sugieren que poseían un conocimiento que ha sido, en muchos casos, olvidado o malinterpretado por las generaciones posteriores. Este reconocimiento no solo honra su legado, sino que también puede inspirar a los modernos a explorar nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología. A medida que cerramos este capítulo, es importante invitar al público a unirse a esta búsqueda de conocimiento. Reflexionar sobre nuestro pasado no solo enriquece nuestra comprensión de la humanidad, sino que también abre la puerta a posibilidades futuras. ¿Podrían las respuestas a nuestros desafíos contemporáneos residir en los conocimientos de nuestros ancestros? ¿Qué tecnologías perdidas podrían ser redescubiertas para transformar nuestro mundo actual? Con esta pregunta en mente, te invito a seguir investigando y explorando más sobre estas fascinantes historias. Suscríbete a nuestro canal
para no perderte los próximos videos que profundizarán en los misterios que rodean nuestras civilizaciones y su legado en el mundo moderno. Juntos, podemos desentrañar los secretos del pasado y descubrir cómo estos conocimientos pueden dar forma a nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido.